Unorthodox. El kamishibai es una técnica de lectura japonesa y obviamente es una técnica de lectura creada y llevada a cabo allá en ese país oriental. Esta técnica del kamishibai es una técnica de fomento a la lectura. Esta técnica se utilizó y se creó desde los años 1600 en el siglo XVII con los monjes budistas japoneses. Pasó a cumplir dos objetivos en la historia de la humanidad, el kamishibai. La primera fue obviamente con los monjes budistas que lo utilizaban como una herramienta didáctica para relatarles alguna historia a los pobladores que les dejara alguna enseñanza moral. ¿Esto por qué lo utilizaban? Porque la mayoría de las personas en ese tiempo, como en cualquier otro país, en cualquier otra nación, en esos años de los 1600, la mayoría de la población era analfabeta, no sabía leer y por lo tanto para poderles llegar a enseñar algo se tenía que relatarles. Y aparte de relatarles, el kamishibai utiliza imágenes para reforzar el conocimiento que se les quiera dar a entender a las personas. Pasando los años, llegando hasta los años 1920, 1940, se popularizó esta técnica, pero no con un fin didáctico, sino ya con un fin laboral, ya tomada como una herramienta de trabajo para sustentar a una familia. ¿Por qué les digo esto? Porque en esos años Japón atravesaba una guerra, la famosísima Segunda Guerra Mundial. Entonces, y en consecuencia, había muchas carencias y necesidades para la mayoría de los pobladores. Algunos de estos, si no es que muchos, adoptaron esta kamishibai como un instrumento de trabajo. ¿Por qué? Estas personas, que ahora se les llamaba gaitos kamishibais, se dedicaban de ir en poblado para relatar una historia utilizando la técnica del kamishibai. Estas personas agarraban una bicicleta, recorrían varios poblados. Cuando llegaban a alguno, llamaba la atención de la gente con unos palos llamados yoshigi. Estos palos llamados yoshigi era el llamado a la audiencia para que escucharan el relato que el gaito kamishibai traía en ese momento. Para utilizar o para llevar a cabo la técnica del kamishibai necesitaban el butai. El butai era el portafolio que al principio del video se mostró, que tiene como 3 puertitas y que al abrirse te invita al palacio japonés, pero de la imaginación. Pero ahí no quedaba la cosa. El gaito kamishibai utilizaba el relato de alguna historia con esta técnica como gancho para venderle los dulces que también llevaba en sus bolsas y así sustentar tanto a él como a su familia. Con el paso del tiempo y con la aparición de la televisión, fue perdiendo interés el kamishibai en las calles, por lo cual un observador didáctico, algún pedagogo japonés, lo vio como una herramienta más para el fomento a la lectura en los niños japoneses. Es por eso que esta técnica, desde los años 1600 hasta la actualidad, se sigue utilizando para poder relatar historias. Ya les dije al principio que cumplió 2 objetivos el kamishibai. El primero fue didáctico, luego fue laboral y volvió a su parte natural, que era un instrumento didáctico, ¿no? Un instrumento para poder enseñarle a la gente algo a través del relato de historias acompañado de imágenes. Así es que ya dándoles un poquito de historia, les dejo un ejemplo, pero ya dándoles un toque mexicano, donde una amiga, compañera, hizo un kamishibai, pero relata una historia mexicana, una historia del antiguo México, de nuestra civilización mexica. Una historia que también es algo peculiar porque es contada de viva voz de una persona que la recuerda de esos tiempos cuando la escuchó y ahora se la transmite a un profesor que ya es muy reconocido aquí en Xochimilco por sus trabajos en esta parte de la cultura náhuatl, y al sustraerla, escucharla, la tradujo al español. Les comentaba que una compañera hizo el kamishibai y ella les prepara este relato. Sin olvidarme también que las ilustraciones, que son parte fundamental de esta técnica, las hizo una niña de 8 años llamada Jade. Espero les guste este kamishibai, y si tienen más curiosidad de saber
sobre esta técnica. Abajito del video les dejo algunos links sobre la historia y sobre cómo se puede hacer un Kamishibai para poder llevarlo a cabo ya sea en el salón de clases o en la casa con tu familia. Nos vemos. Hola, les voy a contar un mito que recogió el maestro Santos de la Cruz y tradujo. Un mito de tradición náhuatl. Se cuenta que hace mucho tiempo, cuando la gente vivía en total oscuridad, porque aún no nacía el sol, empezó a aparecer en el centro de una comunidad una Quetzalcoatl. Se acostaba boca abajo sobre una piedra y después se adentraba en el bosque. Pero un día, dos jóvenes empezaron a observar a esa Quetzalcoatl. ¿Qué tanto hará a diario esa Quetzalcoatl sobre la piedra?, dijo uno. Vamos a preguntarle, contestó el otro. Quetzalcoatl, ¿qué tanto hace sobre esa piedra? Ustedes no saben. Yo vengo aquí porque esta piedra está calientita. Y una vez que dijo eso, regresó al bosque. Entonces, los jóvenes dijeron, quebraremos a la mitad de esa piedra. Pero, ¿cómo le haremos?, dijo el otro. Vamos a llamar al pájaro pico de hacha y él nos ayudará. Yo lo llamaré. Pájaro pico de hacha, pájaro pico de hacha. Y el pájaro pico de hacha llegó volando. Picoteó y picoteó la piedra y apareció un huevo. ¡Un huevo! ¡Un huevo! Empezaron a gritar. Entonces las muchachas empezaron a jugar con el huevo como a la pelota. Cerca de ahí vivía una muchacha con su abuelita. Y cuando oyó que entre risas y alegrías gritaban, salió de su casa y se sorprendió tanto que se quedó con la boca abierta y el huevo cayó dentro de su boca y se lo tragó. Al ver esto, los tlamatinimes se quedaron muy preocupados y fueron a hablar con la abuelita. Abuelita nuestra, su nieta se tragó un huevo y quedará embarazada. Pero no se preocupe, porque el pequeño que nacerá será el sol. Después pasaron un día, 2 días, 3, 4, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y pronto llegó. Nació el niño. Nació el pequeño. En cuanto el niño creció, fue a hablar con su mamá y su abuelita. Abuelita, madrecita, me iré lejos, pero no se preocupen. Aquí en el patio de la casa sembré un carrizo. Les pido que lo rieguen, que lo cuiden. Ese carrizo soy yo. Yo soy carrizo. Si el carrizo está bien, yo estaré bien. Después, el niño tomó su destino. Caminó muy lejos. Llegó a donde lo esperaban los tlamatinimes.
Cuando llegó ahí, había una gran hoguera. Los Tlamatinime le dijeron: pasa, acércate. Se decía que quien saltara primero a la hoguera se convertiría en el sol. Ahí también había un joven al que los Tlamatinime habían instruido. Él fue el primero que saltó a la hoguera. Se decía que quien saltara a la hoguera tendría que recoger con su cuerpo todo el fuego y en cada salto recoger un poco más de fuego y subir al cielo. Pero cuando saltó este joven, no recogió el fuego, su cuerpo no ardía. Entonces los Tlamatinime dijeron: que pase el niño. El niño saltó y con todo su cuerpo empezó a recoger el fuego. Saltaba, saltaba y recogía el fuego. En cuanto recogió todo el fuego de la hoguera, subió al cielo. Y en sol se convirtió. Al ver esto, el joven al que habían instruido los Tlamatinime quiso volver a saltar. Quería también ser sol. Saltó a la hoguera, pero su cuerpo no se hacía llama. Cuando saltó, en luna se convirtió. Y se cuenta que desde ese día existen el día y la noche. Así termina este mito que aún se cuenta. Tlazocamati.